toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano. Ejemplo, yacíamos en un lecho de amor. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan todos? Acá estamos en un nuevo Desbocados, el Desbocados número 35. Mañana se cumple un año de Desbocados. Tremendo, yo no entiendo cómo pasó tan rápido un año. Bueno, estamos súper felices por todos los invitados que pasaron por acá, por el espacio que nos da Punto Radio 93.1 para hacer esta cosa medio loca que es hablar de poesía y de literatura un martes a las 11 de la mañana, cuando en general estamos como medio en el fondo de las radios y de los streamings a la noche, tarde, un fin de semana. Bueno, nada, felices. Hoy es, como les decía, el Desbocados número 35, este 26 de agosto. Y en este día primaveral y hermoso tenemos un invitadazo que ya pasó por acá hace un tiempo, cuando Desbocados era una columna todavía de un magazine matinal. Y es nada más y nada menos que Patricio Foglia, que nació bajo el signo del león y del búfalo chino. Bueno, ahí tendríamos que hablar porque yo soy serpiente, ¿eh? En 1985 en Buenos Aires es poeta, traductor y productor. Publicó Temperley, Lugano 1 y 2, Tokio, Todo lo que sabemos del cielo, Sampler, Oscuras flores del duelo y La plaquette Perros de Buenos Aires. En 2025, este año, salió el poemario Una mochila llena de Dios, del que vamos a hablar, editado por Paisanita Editora. Tradujo, junto con Natalia Leiderman, Salto del ciervo, de Sharon Olds, El pájaro rojo, El trabajo del sueño, Primitiva americana, de Mary Oliver, Cuerpo, mi casa, de May Swisson, antologó Los fuegos de Orc y Una marca de nacimiento, por Ediciones Naranjas. Dirigió, junto con Tom Maver, la revista de poesía Malón Malón, a la que he entrado cantidad de veces a buscar cosas. Estudió coctelería, ciencia política y tarot. Es magíster en escritura creativa del UNTREF, fue guionista de podcast Mostras Maestras de la Poesía y parte del equipo de producción del Festival de Poesía Ya del CCK, a cargo de Gabriela Borrelli Azara. Organiza el ciclo de lecturas Meditaciones en una emergencia en Librería Anaesky y Librería del Fondo de Cultura. Coordina talleres de poesía. Poemas suyos forman parte de diversas antologías y blogs. Hola Patricio, ¿cómo estás? Buenas. ¿Cómo va? Tremendo currículum, ¿eh? Ay, sí. Lo más importante de todo es que soy búfalo en el horóscopo chino, me parece. Ese es lo más importante. ¿Qué onda el búfalo en el horóscopo chino? No sé, yo solo soy serpiente. Bueno, al parecer son perseverantes. Ajá. Y me siento representado por el búfalo porque tiene una velocidad un poco parsimoniosa, pero sin embargo va yendo. De a poco, lento, pero va yendo. Y yo también, de a eso poco se ve un voy poco, yendo. ¿no? En todas las cosas que fuiste haciendo en este va yendo. Hiciste cantidad de cosas, ¿no? Desde gestión, producción, escritura, traducción, es un montón. Ojalá, qué sé yo, siento que al mismo tiempo pasó todo tan rápido que seguro, no sé si fui yo el que hizo todo eso, pero me da un montón de vergüenza, se ve porque es súper extenso, pero al mismo tiempo orgullo, Claro. porque siento que son todas formas de participar de la poesía. Creo que la poesía surge de formas muy diversas, digamos, y que puede ser poesía y se puede hacer poesía por otros medios. Por ejemplo, pienso en todo el trabajo que hicimos con Gabriela Borrelli en el CCK y pienso que programar ese festival y llevarlo adelante fue otra forma de hacer poesía, no solo de habilitar un espacio para que exista, digamos, dentro de la esfera de lo público, un tiempo para la poesía, sino que además en sí mismo fue muy poético. Aparte nos divertíamos un montón. Tremendo festival, la verdad que tuve la oportunidad de ir, hermoso, porque diversidad de voces de distintos lugares, ¿no? Había un laburo muy importante en la selección, en las mesas, en el cuidado de los poetas, eso estaba buenísimo. ¿Qué te pasa ahora que ves que eso no va más?
Bueno, me parece que vivimos en un momento en donde todavía estamos atravesados por el duelo y por la tristeza, ¿no? Digamos, creo que una de las cosas que quedó claro luego de lo que fue el Poesía Ya es que la poesía era un derecho. Es decir, que en un sentido más amplio, el arte es un derecho, digamos, acceder a una manera de mirar el mundo que no sea, que no esté regida por la productividad y por la eficiencia y por la eficacia, sino en cambio por el derroche, por la pérdida, por el goce estético, era también un derecho. Y bueno, nosotros estamos en un momento en donde todo lo que nos parece obvio se pone en cuestión. Por supuesto que si hay que explicar que es un derecho acceder a determinadas prerrogativas cuando se tiene en la familia, cuando una parte de la familia tiene un discapacitado, imagínate entonces los derechos culturales en dónde estarán. Ujú. Todo el tiempo pienso en eso, que es un momento de tristeza y de retroceso, pero que creo que esto va a encontrar su dialéctica, que tenemos que hacer cosas para generar esa dialéctica, para dar vuelta a la página y para volver a poder decir con toda justicia donde hay una necesidad, hay un derecho. Ujú. Patricio, volviendo un poco más específicamente al ámbito de la poesía, de todas maneras, haces y ya venías haciendo movimientos de ciclos de lectura, espacios, ¿no? Donde se genera un encuentro. Con esto me refiero a que a veces ocurren las posibilidades de que el Estado contenga a esos espacios, pero no los limita, ¿no? No, totalmente. Y ahí florecen silvestres los ciclos como florcitas increíbles. A mí me tocó formar parte de un ciclo hermoso que todavía existe a cargo de mi maestro Osvaldo Ossi, que es El Rayo Verde, que fue también una experiencia absolutamente formativa. Y ahí se dio todo en el plano de la autogestión, ¿no? Que es con muchísima voluntad y con un montón de tiempo y predisposición por parte de un montón de gente para poder al final del día sentarnos a escucharnos un rato, a escuchar la palabra de otro, la propuesta de otra y poder vincularnos así con la poesía, ¿no? Ujú. A la hora de participar en estos ciclos, supongo que hubo una primera vez para vos, ¿no? Una primera vez que te paraste frente al público y dijiste, bueno, voy a dar a conocer lo que escribo. ¿Esa primera vez fue previa a la publicación o posterior? Esa primera vez fue un espanto, fue absolutamente exigente, no lo disfruté para nada. Yo venía de una especie de micro militancia en la facultad en la que me formé en sociales y estaba un poquitito mejor preparado para una asamblea, para un pequeño y salvaje soviet improvisado Ujú. y muchísimo menos para ese otro tempo que es el espacio en donde sucede una buena lectura de poesía. Cuando hay una buena lectura de poesía me refiero a que hay dos o tres elementos medio claves, que el micrófono funcione bien, que haya un silencio atento, una escucha atenta, etcétera. Y no estaba preparado para eso. Y fue antes de publicar, mucho antes de Ujú. publicar. ¿Qué te pasó? Digo, Sí. pregunto bueno, a uno le pasa cuando lee, ¿no? Te suceden cosas cuando lees, pero le pasa al público también. ¿Qué te pasó cuando, digo, en definitiva, el público te dijo algo, se acercó? Al principio fueron muy amables en su silencio y después con el tiempo aprendí a poder conectarme mejor y entender que esa lectura era una lectura en donde lo importante no era tanto yo, sino como un medio para transmitir o interpretar aquello que estaba escrito. Ujú. Que lo más importante que pasaba en ese momento era un poema y otro poema y otro poema y poder prestarle la voz y diría todo el cuerpo a esa forma expresiva, esa forma artística. Cuando entendí que yo no tenía que estar en medio de esa situación,
sino propiciarla, y me empecé a calmar. Yo antes leía muy acelerado. Yo creo que mi poesía es una poesía ultra neurótica, como lo soy yo, como buen tenio, creo. Y en todo eso iba en detrimento leerlo demasiado acelerado, poemas que ya estaban con esa carga de neurastenia, iba en contra del propio poema. No terminaban de armarse las imágenes, tal vez sí en el texto escrito, pero no tanto en su versión oral. Cuando aprendí eso con el paso de muchos años, con las observaciones que me había hecho en su momento Osvaldo Bosch y otros poetas, bueno, ahí empecé a disfrutar. ¿Por qué? Porque sentía que yo ya no estaba expuesto, Ujú, que lo que estaba pasando era que yo estaba interpretando una determinada voz que casualmente tenía la firma, una firma que coincidía con mi nombre, pero que yo no era realmente ujú. yo en ese momento, o a lo mejor era yo en un sentido superlativo o mejorado, una versión que estaba acotada a traer un determinado poema y poder compartirlo como se comparte a un mate, que me gustaría que Ujú. atravesar la pantalla y tomar un mate con vos ahora. Está bueno este mate, ¿eh? Bueno, No, bueno. está buenísimo esto que decís porque hay algo a veces que sucede en escena. Los artistas somos bastante narcisistas, ¿no? Como, bueno, en definitiva, siempre estamos un poco esperando el aplauso y hay un corrimiento a medida que pasa el tiempo, ¿no? Como, bueno, no sé, yo ahí dejé el poema, qué sé yo. No, Sí, no hay más es que eso. verdad. Yo sigo, digamos, sigo escribiendo porque quiero que me quieran. Yo, al Ujú, final del día, esta fragilidad no la quiero evitar. Digamos, al contrario, quiero zambullirme en eso. Y también escribo porque, de alguna manera, la indagación respecto de la forma, la indagación respecto de a dónde me lleva ese caleidoscopio o sonoro que el poema siempre es, me distrae del mundo. Y entonces me distraigo y me alejo. Estamos como rodeados de muerte. Creo que es un momento en donde eso está al límite de lo metafórico y empieza a ser directamente real, pero estamos rodeados todo el tiempo de oscuridad, de muerte y tal, y de alguna manera ese fogoncito en medio de la pampa o en medio de la nada, que es otra forma de la pampa, es el poema. Y ahí con eso yo conecto. Y por ende, entre otras cosas, me olvido no solo de la muerte, sino de que yo soy yo. Me ujú, olvido y entro en una zona mucho, mucho más permeable a que suceda lo que vaya a suceder, a ver a dónde me lleva el poema. ujú, Y por ende, como bien decís, se suspende un poco esta otra forma, digamos, de la tragedia que es el narcisismo, ¿no? Siempre pensaba como cuál es la diferencia entre el ego y el yo lírico, ¿no? ujú, Porque había todo, hace muchos años, ahora por suerte eso ya no corre más, hace muchos años había toda una discusión respecto de la literatura del yo en poesía o si estaba bien o estaba mal. ujú, Y para mí siempre se trató de que en determinados casos los egos de las y los poetas interrumpían los poemas independientemente del uso o no uso de una determinada máscara o de cualquier otro procedimiento. En cambio, cuando el ego se distendía un poco, cuando la cuestión se relajaba un poco y nos poníamos al servicio del poema, el lector o la lectora, con su capacidad creativa, y de este lado de la línea, quien escribe, de ser que quien escribe también es lector y quien lee también es ujú. escritor, las cosas están así brincadas, me parece, ahí sí aflora algún tipo de forma poética, con yo lírico o sin yo lírico. Ujú. Esa fue una larga discusión, ¿no? Bueno, nada, hace 3 años era como el tema, ¿no? La literatura del Sí, yo, el tema. Ahora, ay, yo me acuerdo de un momento en donde mucha gente que estaba en contra de la literatura del yo, después fue a la recepción que se hizo a la obra de Sharon Olds. Y me dio un montón de gracia porque es como si fuese finalmente un problema de cabotaje, ¿no?
y cuando era por vía de Seiza, el yo lírico, bueno, ya no era tan imperdonable, de repente podíamos darnos cuenta de que al final es como dice Jorge Taylor, palabras, palabras, un poco de aire movido por los labios. Ujú. O sea, estamos todos haciendo una especie de ficción que es la poesía, use o no use el yo, se centre o no solamente en las cosas. Ujú. Bueno, cuando llegó Sharon Olds, ahí se olvidaron que el yo lírico era un Ujú. problema y la Gracias fueron a recibir barro. gracias por esas llegadas, ¿no? Porque también estoy pensando en Mary Oliver, ¿no? En tantos poetas que laburan ese yo, digamos, y que está buenísimo porque ustedes hicieron una traducción con Natalia que es impecable, o sea, es muy cercana, uno no siente que está leyendo algo distante, ¿no? En otras traducciones por ahí se siente como... Muchísimas gracias por eso. Gracias. ¿Cómo Sí, es? la idea era enrarecer un poco el panorama bueno, multiplicar eso, las posibilidades formales, ¿no? Ujú. Y también responder de la forma en que pudiéramos a la pregunta de cómo sonaría Mary Oliver si escribiese en el castellano del Río de la Plata, es decir, Ujú. en nuestra propia voz. Eso, por supuesto, que supone algunas leves pero existentes traiciones, Bueno. es decir, cambios o reajustes. Y lo mejor es que a nosotros nos agradecen un montón esas traducciones, pero al mismo tiempo mucha gente nos dice, parece como si estuviese escrito en nuestro idioma. Ujú. Y bueno, esa era la búsqueda, ¿no? El laburo de traducción es muy complejo, ¿no? Me refiero a cómo preservar la voz del poeta en ese traslado de territorio idiomático. Sí, bueno, Borges decía que acaso el hecho de ceñirse a una versión fidedigna y de un original estaba dado por una cuestión religiosa y Mm. que acaso con la llegada de la imprenta y Gutenberg mediante, las distintas traducciones de la Biblia se enfrentaron hasta ese momento casi por primera vez a tener que respetar una palabra original, porque después de todo era Dios, por vía del Espíritu Santo, quien había hablado. Entonces, Ujú. ¿quién soy yo o quién es tal para cambiar eso que estaba en el original? Ujú. Ahora, si nosotros le bajamos un poco los decibeles a la cuestión religiosa, lo que sí creo es que los poemas en su idioma original contendrán una serie de potencias y de felicidades formales, pero no menos que esa serie de posibilidades, potencias y felicidades nos esperan del otro lado de la línea, es decir, en el poema ya traducido. Ujú. Aunque por supuesto, hay como una especie como de surfeo entre lo que es la tradición y lo que es la traición, Ujú. entre lo que realmente dice el texto y aquello a donde arribamos. Va a haber cambios. Para mí se trata como de sintonizar una especie de energía que tiene el texto, pero las traducciones fidedignas para mí son interesantes para los filólogos y poco más. Ujú. Pero lo fidedigno, yo no sé si se lleva bien con la poesía. Creo que la poesía es una forma de ficción en cierto sentido, es otra vía hacia la verdad, no una verdad, y por ende, entonces es posible traducir con un poquitito más de libertad, ¿no? Ujú. Cuidando que el ego no se meta por la ventana, que no se note. Que si no se nota, si alguien agarra un poema de Mary Oliver y no se da cuenta de que Mary Oliver es una poeta norteamericana y simplemente lo lee y eso, no está leyendo una traducción, está leyendo un poema, Ujú. entonces hicimos bien nuestro trabajo, creo. Hicieron bien su trabajo, sí, la verdad que muy bien su trabajo. Recién hablabas y decías, bueno, hay algo en la traducción, ¿no? Y en los textos, una especie de religiosidad de la palabra, ¿no? Una especie de cuidado religioso de la palabra, y hablaste también de la idea de traición. En tu nuevo poemario, Una mochila de Dios, aparece algo de eso, ¿no? Sí, es verdad. Yo pensaba que no hay que ponernos excesivamente religiosos con la traducción ni con nada. Ujú. Y al mismo tiempo pienso que esta es una época como muy falta de rituales. Entonces, en esa tensión
escribo, traduzco y sigo. Ujú, Por una parte, los rituales nos devuelven un sofrenamiento, es un tiempo otro el que se ujú, instaura con un ritual. Y en una sociedad donde todo el tiempo la velocidad es la reina y señora, en donde todo el tiempo es el algoritmo con su porquería lo que nos hace consumir y consumir, bueno, poder frenar un poco, poder cambiar el ritmo, me parece cada vez más necesario, sin la necesidad de volver a Dios, o sea, sin un retroceso, sin un ente superior a nosotros que nos esté como un padre guiando. Creo que de alguna manera hay que bancarnos la intemperie, pero también volver a los rituales. ujú. Y en el plano de lo que específicamente me preguntas, sí, escribí un libro que se llama Una mochila llena de Ujú. Dios, y ahí, por ejemplo, Dios está tratado con minúscula. Un Es dios decir, que Dios chúcaro, decís en un momento, me encantó, ¿no? Puesto ahí. es un poco chúcaro este Dios, ¿no? Ujú, Porque si Dios existe, yo no lo sé, yo no sé si Dios existe, yo no soy quien para resolver ese dilema, pero sí creo que si existe. Bueno, no sé si es el Dios que me enseñaron a mí en la escuela secundaria a la que fui, una escuela confesional, en donde Dios era una forma del amor. Ojalá fuese ese Dios, pero en cambio, más bien lo veo más parecido al Antiguo Testamento, un Dios un poco más bravo, ¿no? Que continuamente nos pone a prueba, que continuamente nos exige, que continuamente nos presenta pruebas, como ujú. ese meme que dice, Diosito, elegiste otro guerrero para Tu tus pruebas, batallas. ¿no? Para tu batalla. Claro, claro. En un momento pareciera como que la religiosidad en el poemario, ¿no? Donde aparece cuestionado esta especie de figura divina tradicional de la religión, parece que la religiosidad tomara otras zonas, ¿no? Sí, puede ser. em, Puede ser. Sí, creo que ese Dios del cual habla en algunos poemas el libro es un Dios más parecido a un Dios romano en un punto. Lo pienso ahora como Ujú. un Dios de hogar, un Dios acaso demasiado exigente y un poco parecido a un padre, ¿no? Claro, te iba a hacer Em, el paralelismo, ¿no? Aparece también el padre, la madre. Me refería a la religiosidad no en tanto institución, sino en una sí, búsqueda. totalmente, totalmente. Creo que sí. Creo que ahí hay una especie de altarcito en donde por una parte aparecen ciertas santidades, como la figura de la madre, Ujú, y ciertos dioses acaso crueles, o como decía Laiseca, Laiseca le dedica un libro a su padre y le dice el gusano máximo de la vida misma. Y, y creo que está bien, ¿no? Bueno, no es cualquier gusano, después de todo, es todo un señor gusano ujú. este, ¿no? Es un dios, aunque con minúscula, pero un dios al fin. Trabajás mucho formalmente la minúscula, ¿no? No hay mayúsculas, no hay una estructuración en tus poemas, ya venía pasando en otros poemarios. No hay una estructuración ortodoxa del verso, me refiero al uso de la mayúscula, de la minúscula, de la puntuación. ¿A qué crees que te demanda el poema como para ir por ahí? Sí, bueno, pues soy poco ortodoxo, viste que vos leías que había estudiado coctelería y ciencia Ujú, política, y bueno, son dos ciencias que de alguna manera, dos artes mejor, que ujú. me atraviesan. Y entonces en ese carácter medio heterodoxo, un poco abrevo conscientemente de lo que fue eh, la revista Panduro, de lo que son los poetas Juan Gelman, Juana Viñosi, otros, que allá por los 60 tomaron una decisión colectiva, en algunos de sus libros se puede leer todavía que
escribían todo en minúscula, excepto una palabra que era la palabra revolución. Ujú, Y, y yo creo que, bueno, hoy por hoy estamos muy lejos de poder ilusionarnos con una utopía de esas características. Entonces, bueno, no queda más que esa intemperie, una intemperie en minúscula. ujú, Y también pienso que las mayúsculas, además de ser como un orden y una determinada gramática, se corresponden mejor con otros discursos que a su vez están más articulados ujú. con todo el capitalismo, con todo el comercio del mundo. Y en cambio la poesía me parece que está en un lugar muy maravilloso, increíble y absolutamente marginal. No está afuera, porque no existe un afuera de esto que hablo, pero sí existe un margen acaso escrito en minúscula que todavía susurra algo distinto, Ujú, improductivo, inoperante, que canta porque sí, como cantan los pájaros, ¿no? ujú. Recién cuando hablabas de lo marginal, ¿no? Que no es lo marginado, decías un poco, esa marginalidad, ¿no? Que estaría como al borde de la producción, de los discursos productivos, capitalistas, etcétera, la poesía habita el margen que da hacia dónde. Hacia otra orilla. Ujú. No sabemos qué hay ahí. No, Es a dónde claro, vamos. es parte, sí, porque me parece a mí que es como, viste que existen reservas naturales. A Ujú, mí, por ejemplo, me gusta mucho la de Costanera Sur, la reserva que ujú, está en Capital, en Costanera Sur. Y lo que hacen es como, de alguna manera, permitir un espacio en donde lo otro todavía es posible, ¿no? Lo otro del capitalismo, por ujú, ejemplo. Es una naturaleza nada que ver, me encanta porque es súper porteña la reserva ecológica. Por ejemplo, en Nueva York, el Central Park está orquestado por grandes mentes, y acá es la casualidad en su despliegue máximo, ¿no? Es ujú, una casualidad y otra y otra y otra lo que dio digamos, por resultado la reserva ecológica. En el caso de la poesía sería como si fuese una especie de reserva no natural, la reserva artificial de misterio en el mundo. ujú, Entonces, en un momento en donde pareciera que todo tiene una respuesta y todo tiene una respuesta inmediata y todo tiene una especie de narrativa, pienso en el uso cada vez más masivo de las inteligencias artificiales y el hecho de que se le puede preguntar cualquier cosa y como un genio de la lámpara contesta y brinda respuestas. La poesía, por el contrario, se preserva para sí el derecho a no dar una respuesta, ujú. a abrir, en todo caso, otro tipo de signos. La poesía no es, entonces, creo yo, algo que esté tan vinculado con las mayúsculas, ni con, por ende, los grandes discursos, si se parece a signos gramaticales, se parece a un signo de interrogación o a un paréntesis. Ujú. Me hiciste acordar Son al poema de Rubén Darío, ¿no? De quebrarle el cuello al cisne un poco. Me Eh, encanta Rubén Darío ujú, y creo que todo poeta persigue una forma. ujú, Creo que la vida bueno, Rubén Darío es obviamente palabras mayores. ujú, Creo que cualquier poeta persigue una forma y, como te digo, yo asociaría, o sea, frente a los grandes discursos, es un momento donde realmente todo el mundo parece tener una respuesta. Y la poesía todavía tiene la capacidad menos arrogante que simplemente tonta de decir, no sé qué me pasa, no sé a dónde voy, ujú, no sé nada, no ujú, sé cuál es el futuro, no recuerdo nada. Es un estado de fragilidad y de intemperie y de felicidad formal, y es, como bien decía Paulo Leminski, un inutensilio, ujú, es decir, un artefacto que sirve porque no sirve para nada. ujú, Y Pablo Leminski decía, porque es injusto lo que pasa con la poesía. A un café con leche en la mañana nadie le dice, ¿para qué servís? Bueno, vos dirías, bueno, tiene café.
me aumentará la productividad. Y el atardecer o el amanecer, Ujú, o un gol, dice un gol de Zico, ¿para qué sirve al final? No, sirve porque no sirve, ¿no? Entonces, de vuelta, es una zona de improductividad y también digo yo de misterio. Misterio, lisa y llanamente el poder todavía volver a asombrarnos frente a todo lo que no sabemos. ujú. Eh, creo que esa es la canción inútil, la función inútil que tiene cualquier poeta por delante. Ujú. No, no, no estamos luchando contra molinos de viento, en definitiva. Estamos derrotados. Ajá. Esta batalla ya se perdió. Ujú, Vos sabés que hace poco me enteré de algo muy hermoso. Marta Minujín, ujú. en algún momento, dentro de la cantidad de cosas que eh, hizo una Academia Nacional del Fracaso. Yo Y quería entonces, ir. y yo siento que debiéramos ser miembros honoríficos. Ujú. La Academia Nacional, y entonces hacían entrevistas o charlas, y iba, por ejemplo, un director de cine o un pintor o lo que sea, a contar cómo había fracasado y cómo fracasar mejor. Qué bueno. No, esta batalla ya está, Ujú. ya está perdida. Este, Y en esa la, pérdida, la- ¿no? Hay ganancia, digo, porque es un fracaso constante. Digo, escribir un poema es un fracaso, porque uno siempre no sí, llega a sí, poder totalmente, decir el poema. totalmente. Pienso eso, ¿eh? Eso lo dice también Ben Lerner, dice que todo poema es la historia de un fracaso. Ujú, Porque todo poema de alguna manera aspira a una especie de poesía con P mayúscula, dice ujú, él, y simplemente lo que pasa es que fracasamos, que nunca llegamos a hacer, pero no es que nosotros, porque estamos acá, vos y yo, haciendo lo que podemos en el ujú, siglo XXI, no, Walt Whitman fracasó, ujú, Emily Dickinson fracasó, César Vallejo fracasó. ujú, Ellos son los más grandes fracasados de ujú, toda esta historia, diría, americana. ujú, Entonces, nosotros tenemos por delante un horizonte, creo, que es puro entusiasmo, porque es ir a fracasar cada vez más y cada vez mejor, como dice Beckett, ujú, eh, y permitirnos no tener ninguna respuesta en la época de la respuesta automática y súper elaborada de las inteligencias artificiales y no tener ningún problema con eso, al contrario, celebrar ujú, y resguardar el misterio en el mundo, que ujú, sea la poesía la escuela del fracaso y la reserva natural del misterio en el mundo. ujú, Y en el caso del libro, es un fracaso rotundo, es un fracaso rotundo. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo intenté muchas otras cosas en estos años, intenté hacer poesía visual, intenté agarrar a Borges y recortarlo y hacer como una especie de Borges robot. ujú, Fracasé, fracasé, fracasé. De todo, lo que mejor fracasó es esa serie de poemas que compila Una mochila llena de ujú, Dios, en donde me parece que hay determinadas obsesiones que estuvieron dando vuelta, esta especie de micro religiosidad, como vos decís, ujú, esta especie de altarcito donde hay un yo, que no sabe quién es, pero detecta que hay un padre que es eh, muy poderoso y cruel a su manera, chúcaro, ujú, y una madre que se parece a la música, que se parece a la poesía, que se parece por ende a la falta, y sus amigos que están ahí, que me parece que son los grandes aliados de todo poeta, ujú. los los amigos que son eh, nuestras lecturas, las fuentes de las cuales abrevamos. Total. Yo ahí menciono a los poetas que amo, a, no a todos los poetas que amo, pero sí a algunos que ahora me resultan imprescindibles. Mm, Osvaldo Bossi, Estela Figueroa, Franco Jara. ujú. Bueno,
a ellos por ende les dedico el libro. Ujú. Y hay una celebración ahí como del purgatorio, ¿no? Como está, la verdad que si no lo leyeron, lean ese poemario porque creo de lo que yo venía leyendo tuyo, de tus anteriores poemarios, me parece que como que logra algo ahí, como unir cosas, ¿no? Que aparecían ya en Muchas otras. gracias. Eh, Muchas gracias. Te iba a preguntar, este poemario para vos, ¿dónde si vos pudieras decir, bueno, otros poemarios tuyos, ¿cuándo crees que apareció el hilito del que tiraste y dio como resultado este poemario? Bien, qué linda pregunta. Yo sentía que no quería escribir Lugano 3. Hay un libro mío que se Sí. llama Lugano 1 y 2, por Ujú, un barrio, ¿no? ujú, Y me resultaba más o menos fácil fotocopiarlo. No digo ujú, fácil, pero sentía que ya estaba siendo hablado por eso. ujú. Y entonces decidí anotarme en la maestría de escritura creativa de la UNTREF, no porque crea específicamente en las instituciones, Me interesa tu eh, mirada respecto a la formación universitaria sobre la sí, escritura. es raro, o sea, la valoro, Ujú, me parece que es una maestría hermosa, me parece que María Negroni es una poeta, no descubro nada al decir que es una poeta increíble, ujú, eh, digamos, alguien que estuvo a cargo de la maestría, que tiene esta serie de ensayos, que tiene traducciones, que tiene poesía. Hay otro ejemplo enorme de poesía por varios medios, ¿no? ujú, Por varios medios, además de por su propia poesía, por supuesto. Yo no sé si nadie puede enseñarle a nadie a escribir. No se puede enseñar a escribir. Lo ujú. que en todo caso sí me pasó es que me divertí. Me divertí en un sentido, hasta te diría, si me permitís, etimológico, A en el ver cómo sentido de lo sería. divergente. Claro, porque la diversión creo que tiene que ver con lo divertido, es el perderse, en un Ujú, sentido etimológico. Divertirse viene de lo divergente, de los ujú, caminos que no se habían recorrido hasta ese momento. Y entonces yo cursé con profesores y profesoras, escritores, vamos, y dramaturgos de primera línea. Alejandro Tantanian, a quien le debo la contratapa, que es una ujú, contratapa hermosa, hermosa. Pienso ahora en Betina González, con ella vimos Rubel, fue otro lujo, ujú. gente que está en la acción misma, bueno, Susana Villalba, la propia María Negroni, que tuvimos también como profesora, escriben, son poetas, son dramaturgos, son narradoras, todos escritores, escritoras increíbles, pero además tienen, yo no diría una teoría, pero sí una posición tomada, un Ujú, montón de tiempo dedicado a formar una mirada. Y el hecho de compartir ese tiempo con ellos y con ellas fue muy formativo para mí y me permitió llegar a esto, a perderme un poco para reencontrarme. Bueno, ujú, ahora sí, vuelvo a... Finalmente las obsesiones que uno tiene son dos o tres. ujú, Evidentemente la cuestión familiar cala muy hondo en lo que escribo. Quisiera escribir sobre cualquier otra cosa, pero la verdad es que vuelvo ujú, a las grandes figuras de mi altercito, mi madre y mi padre, la tríada mi madre, mi padre y yo, ujú. y son tres personajes de ficción que a veces no soporto más y a Ajá. veces me siguen encantando. Y te agradezco un montón lo que me decís respecto de la sintaxis. Siento que después de muchos años, yo hice taller con Osvaldo Bossi durante 10 años, Ujú, tuve una amistad con Estela Figueroa y siento que ahí en esas con esas dos grandes voces de la poesía me formé y en la maestría volví a perderme un poco ujú, y a la salida de eso también pienso en alguien más, en Lucas Suárez, ujú. un eh, Poeta. poeta licenciado en filosofía. Él acaba de sacar un libro por siglo XXI que se llama ¿Qué es esa cosa llamada filosofía? Que aprovecho y Ujú, recomiendo. Con él charlamos un montón y él siempre me hablaba como en contra de ciertas palabras. Me dice, no puede ser, las palabras están bien, ¿eh? O ujú, sea, tranquila. Lo que pasa es como si están un poquitito gastadas, ¿no? ujú, Por ejemplo, la palabra abismo.
dice, por ejemplo, la palabra crepúsculo, Sí. por ejemplo, como ciertas palabras que tal vez sigan diciendo o tal vez no, y me acercó, por ejemplo, a la lectura de un poeta que yo no conocía que se llama Claudio Bertoni, No lo conozco. que es un poeta chileno Ujú, que se fue, es una especie de hippie que todavía está vivo y que vive, no sé, en alguna costa perdida, en alguna choza, y es un poeta muy ridículo ujú, y en cierto sentido muy libre. También Leonidas Lamborghini, o sea, ujú, poetas un poco raros. Creo que ahí, en la lectura de Leonidas Lamborghini, mismo Lucas Soares, Claudio Bertoni, ahí está un poco ese purgatorio, ¿no? ujú, Que dicho de otra manera, es un poco una respuesta a un verso de Nicanor Parra. Parra dice, todo poeta debe tener su propio diccionario. ujú, Y yo creo que es así. Creo que cualquier poeta se lanza, le entrega su vida a descubrir o a formular mejor, a formular su propio diccionario y su propia gramática. ujú. Esa es la odisea absurda de cualquier poeta. Me hiciste acordar a una entrevista que no me acuerdo quién le hizo a Samantha Schweblin y decía, yo siempre tuve errores. Cuando quería nombrar cosas, cuando era chiquita decía otra, ¿no? Y como la gente me miraba como diciendo, ¿qué decís? Hay un descrédito de parte de quien escribe del significado de las palabras, ¿no? Es como que Sí, significan otra cosa. totalmente. Bueno, como quería Pizarnik, un poema dice lo que dice el poema y otra cosa y Ujú, una tercera, ¿no? y otra Y más. ahí estaría algo, nosotros lo decimos con cierta comodidad, misterio, Ujú, pero es innombrable eso ujú, que merodeamos. Aprovecho para decir que Samantha Schweblin me parece una poeta, en el sentido de que creo que digamos, ¿qué es la poesía? La poesía no es, creo, un género literario. ujú, Me parece que la poesía, en todo caso, es la condición de existencia de determinadas cosas en el mundo. Hay cosas que son poesía, por ejemplo, algunos cuentos de Samantha Schweblin. sí, total. Recuerdo, ahora el último libro, El buen mal, tiene un cuento que se llama Un ojo en la garganta, Mm, que aprovecho para recomendarlo. Es absolutamente increíble, demoledor y por ende también poesía. ujú. Sí, se me vienen narradores miles, ¿no? Como que en definitiva, bueno, como lectora a mí lo que me ocurre, no quiere decir que le pase a todo el mundo, es que yo necesito de esa poesía. No puedo en el discurso llano, ¿no? La anécdota en sí no me entusiasma. No, claro, sos como Irene Gruz, que pedía que había que torcer la anécdota, decía Ujú, ella. claro, Sí, hay algo claro, de eso. porque la conmoción artística sucede con un determinado contenido, por supuesto. Bueno, Irene decía, Cruz decía, que a nadie le importa si se murió tu tía, ¿no? Ujú, Eso para hablar de eh, cuándo, cómo, por qué, o cómo escribir un poema, ¿no? ujú, Y es cierto, en cierto sentido es cierto, si nos quedamos solo con el contenido, parafraseando a Gruz, nos quedamos con la mitad de ujú, esta verdad, nos quedamos con la mitad. En realidad la conmoción es en el cómo está todo el qué, en el cómo está todo el ujú, qué. ¿Sabes quién lo decía muy lindo también? Lo leí hace muy poco esto. Fernando Pessoa decía que los poemas tenían como dos componentes, energía y armonía. Digo, para salir del par forma y contenido, ujú, forma y fondo, ¿no? Él decía, hay una cuestión de energía que está vinculada con el proceso vital por el cual alguien necesita escribir algo, que por supuesto puede ser, por ejemplo, la muerte de una tía o cualquier cosa que nos conmueva, que atraviese el cuerpo y necesite resguardarse en términos de un poema. ujú. Y por otra parte, la armonía que no está dictada de antemano, ¿no? Que no tenemos, por suerte, un soneto que nos prefabrique el poema. Tenemos que salir a la aventura de encontrar en el verso libre cuál es la armonía Ujú, peculiar de esa determinada, de ese pequeñísimo pero existente terremoto en el cuerpo, que es lo que nos lleva a escribir, ¿no? ujú, ujú. Y que después se condice con la forma, ¿no? El poema tiene también su armonía, su melodía,
que va vinculada en eso, en esa energía, ¿no? Da para hablar 4.000 años, pero me van a matar porque me van a decir, che, no leyó nada. ¿Tenés algo para compartirnos por ahí? Sí, obvio. En general me da un montón de nervios este tipo de instancias, pero la estoy pasando muy bien, así que bueno, genial, gracias. Voy a leer un poema que se llama Mi padre dentro de mí. Tremendo. Mi padre dentro de mí es la parte más extraña de mi propio cuerpo. Mi padre dentro de mí me dice, tenés la barba desprolija, tenés la voz tomada, me dice, no vayas a fútbol, hace mucho frío, mucho calor, hay mosquitos que portan el virus del dengue, la fiebre amarilla, chikungunya. Mi padre dentro de mí recorre las calles y avenidas de mi cerebro en su camioneta roja munido de parlantes enormes que hacen campaña electoral permanente por el candidato más nefasto de finales de los 90. Mi padre dentro de mí me dice que a él en los 70 no lo molestaron para nada. Mi padre dentro de mí me dice, estás gordo, estás más gordo, estás muy gordo. Me dice, sos un obeso irremediable. Mi padre dentro de mí es el presidente de este país latinoamericano que es mi mente. Mi padre, un líder carismático, ya en cuarteles de invierno, de chomba y zapatillas blancas. Sí, mi padre dentro de mí es un lugar común, es tu padre dentro de vos, tu madre dentro de vos, vos mismo siendo tu propia célula terrorista, cancerígena, benigna o maligna. Vamos a tener que hacer una biopsia para seguir estudiando esto. Mi padre dentro de mí, enano, enanísimo, invisible, átomo oscuro, sombra de una partícula, fantasma infinitesimal, zumbido del mosquito de la noche, gusano máximo de la vida misma. Mi padre dentro de mí, mi padre dentro de mí, ay, mi padre dentro de mí, pero ya no es mi padre fuera de mí, mi padre real, a quien amo, ya canoso, amable, frágil como es, no es mi padre dentro de mí. Mi padre dentro de mí es tiempo dentro de mí, muerte dentro de mí y fuera de mí, y en el baño de este bar levanto la vista y veo su cara y tu cara y la mía, todas juntas reflejadas por la intermitencia de la luz. Tremendo poemazo, por favor. ¿Dónde se consigue el poemario? Vamos a contarles a los oyentes cómo lo pueden conseguir. Una mochila. El libro se consiguió en la FED y va a estar en librerías a partir del mes que viene, y si no, se lo piden directamente a la editorial Paisanita. Pero va a estar en las librerías eso en breve, y si no, directo a Paisanita. Genial. ¿Tenés uno más para despedirnos? Sí, obvio. Dale. Vamos a ir. A ver. Pasó volando esto. ¿Viste? A mí me encanta porque charlamos y yo también me olvido, como eran las 7 de la tarde y seguíamos acá. El paréntesis. Ajá. Este es más cortito. De tal palo. Mi madre, rouge, billutería. Mi padre, traje y corbata. Mi madre, copa de vino. Mi padre, paso de agua. Mi madre, fitness. Mi padre, siesta. Mi madre, chispa. Mi padre, piedra. Mi madre, música. Mi padre, silencio. Tremendo. Patricio, mil gracias por haber pasado por acá. La verdad que un placer, un honor escucharte hablar. Seguiríamos 120 años más. Nada, un placer. Vayan a leer Una mochila llena de Dios, no se lo pierdan.
Y bueno, nada. Muchísimas mil gracias a vos, la pasé increíble y te agradezco por el espacio, por la escucha y por la generosidad enorme que te caracteriza. De verdad, Muchísimas gracias. muchísimas gracias. Gracias, ojalá nos veamos pronto. Un abrazo grande. Así pasaba Patricio Foglia por este Desbocados número 35. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes. Chau. Licenciada en Psicología.